En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Nos encontramos en la bibliografía cervantina, el anexo del Museo Palmero de Almodóvar del Campo. Por eso hemos quedado con Silvia Palmero, la nieta del genial artista, para conocer este bello y precioso lugar. Pues qué mejor que para conocer esta biblioteca cervantina que estar con la nieta del genial artista almodovareño como fue don Alfredo Palmero. Bueno, Silvia, un placer y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, la verdad, encantada de estar aquí. Bueno, esto es una joya, la verdad, una joya que tiene Almodóvar escondido y que debe de conocerlo todo el mundo.
Bueno, la verdad es que no es fácil visitarlo porque así como el museo está regularizado y uno puede acceder a las visitas con unos horarios, esto todavía pues no se puede visitar tan fácilmente, pero ya que tenemos la oportunidad podemos hablar de todo lo que se encuentra aquí, además coincidiendo con el 4º centenario de la segunda edición del Quijote, que viene al pelo hablar de la colección cervantina del maestro Palmero. Porque ¿qué es lo que nos podemos encontrar aquí? Bueno, básicamente este espacio se creó como un anexo del Museo Palmero y nosotros lo llamamos la bibliografía cervantina. En él se encuentran más de 400 ediciones del Quijote que se fueron coleccionando poco a poco la familia. En este caso he de decir que la iniciativa de coleccionar estos Quijotes no vino solo por mi abuelo, el maestro Palmero, que era un enamorado del Quijote, sino sobre todo por mi padre, que es cervantista, Alfredo Palmero. Además había escrito muchísimos artículos en Lanza, en Tribuna, sobre los temas del Quijote, siempre organizando, por ejemplo, un artículo de actualidad relacionándolo con un personaje del Quijote. Como el Quijote da para tanto, escribió miles de artículos que se publicaron sobre todo en el diario Lanza durante más de 30 años. Y a raíz de eso fue comprando Quijotes en todos los tamaños, en todas las ediciones, en todos los idiomas, porque al ser el Quijote el segundo libro de la humanidad más editado después de la Biblia, pues hay una cantidad de ediciones impresionantes, hasta incluso llegó a conseguir una segunda edición de la primera. Y no tenemos una primera edición porque la compró el duque de Alba. Sí, se nos adelantó, pero mi padre la tuvo en las manos, hubo un tema ahí de tira y afloja, de bueno, tal, no llegaron a un acuerdo con el precio porque le pedía mucho, que ahora nos parecería ridículo, pero en aquel momento era mucho dinero, y vino el duque de Alba y la tiene él, sí. Bueno, además, Silvia, la saga continúa, porque ahora tu hermano también es pintor. Sí, bueno, a ver, el tema del Quijote además lo han tocado todos, también mi hermano, pero sí que mi hermano siguió la tradición pictórica, empezó trabajando con el abuelo en el taller, cuando todavía, bueno, en el final de su vida, pero que todavía estaba en plenas facultades, y ya cuando murió el abuelo en el año 91, decididamente empezó él a hacer exposiciones, empezó haciéndolas en España, en Barcelona, en Madrid, Bilbao, Valencia, luego ya empezamos a saltar a Europa. Y ahora ya, en estos últimos años, también un poco presionados por la crisis, también hay que decirlo, que te hace que tengas que buscar nuevos mercados y espabilar, pues hemos hecho exposiciones en Kuwait, en Qatar, en Hong Kong, en Panamá, en Nuevo México, en California, en Miami, en Berlín, en París, en Dinamarca, en todas partes, sí. La verdad que Palmero, la saga Palmero, más Palmero, hijo ilustre de Almodóvar del Campo, y su familia se siente muy vinculada con esta tierra. Sí, muchísimo. Bueno, nosotros, aparte que tú piensas, nosotros vivíamos en Barcelona y veníamos aquí en junio y estábamos hasta septiembre. El hecho de vivir en una gran ciudad te impide jugar en la calle. Entonces yo los recuerdos de niñez que tengo más bonitos son de Almodóvar, porque me da una libertad que no tenía en Barcelona. Y eso no se te olvida nunca. Comentaba anteriormente que cuando vienes a Almodóvar sentías algo especial. Sí, el campo, todo, el paisaje, y nos pasa un poco a todos, a mis hermanos, a nuestros hijos, a mis primos. Bueno, son cosas inexplicables, ¿no? Que supongo que están relacionadas. Como creo que todo viene de la infancia, ¿no? Que es tan importante, y cuanto más mayor te vas haciendo, más te pesa todo eso que llevas, ese pozo, ¿no? Y realmente nuestros orígenes pues están aquí y siempre hemos querido mantenerlos, aún viviendo en Barcelona. Bueno, pues con Silvia, de antemano también te agradecemos que hayas venido de Barcelona para enseñarnos esta joya que ahora vamos a saborear. Pues muchas gracias, Silvia. Un placer. Y si no te importa, vamos a conocerla a fondo. Muy bien, perfecto. Bueno, Silvia, aquí encontramos incluso una referencia a don Recio, Pedro Recio, con Sancho Panza, algo muy curioso, y que tu abuelo quiso reflejarlo, y en un sitio además... Pues sí, en la concha de una tortuga. A ver, estos son recursos que los pintores utilizan muchas veces, ¿no? Pintar sobre cosas que a lo mejor no son ya de por sí mismas, pueden ser un objeto de arte, como es la concha de la tortuga, ¿no? En este caso, esto es una muestra de toda la iconografía cervantina que pintó el abuelo, que gracias a la colección de Quijotes empezó a pintar mucho sobre el tema del Quijote. Y en concreto aquí lo que tenemos es sobre la concha de tortuga que comentábamos, el episodio en el cual, cuando ya por fin Sancho Panza, que ya lo vemos ataviado muy elegantemente porque ya es el gobernador de la ínsula de Barataria, está con don Pedro Recio, le traen los manjares que él en su vida había visto, tales manjares, y el doctor le va diciendo, esto no lo puedes tomar, porque bueno, y le va quitando pues como a Carpanta, ¿no? Toda la comida, y él quiere retratar exactamente
ese momento de la novela, que además abajo hay un bueno, hemos puesto el capítulo donde se explica lo que le va diciendo el doctor Pedro Recio de Malagüera o doctor Tirti afuera al pobre Sancho. Sí, natural de Tirti afuera al pobre Sancho Panza, que no cata bocado. Y el maestro Palmero, como enamorado que era de su tierra, por supuesto sus tradiciones y sus toros. La verdad es que si vemos sus obras es imprescindible el tema taurino. Y aquí lo vemos en un cuadro de los muchos que tiene en alegoría al tema taurino. Sí, bueno, en concreto aquí se supone que son los encierros cuando los traían por el campo para entrar en Almodóvar. Que además los encierros de Almodóvar creo que son de los más antiguos de la península, sí, incluso anteriores a Pamplona, a pesar de que los de Pamplona, bueno, Hemingway los hizo muy famosos, ¿no? Si hubiera venido aquí Hemingway a lo mejor serían los de Almodóvar, sí. Pero bueno, a él le gustaba mucho, sí, le gustaba mucho pintar tanto los toros con los cielos de la Mancha, como el campo, como la temática taurina simplemente del toro, como los toreros. O sea, dentro de toda de su trayectoria, uno de sus clásicos temas, aparte del caballo, también eran los toros. Además, incluso en Barcelona, pues pasaron por su casa numerosas figuras del toreo. Sí, cuando venían a torear, pues o Camacho venía, porque aquí, bueno, aquí venía también Paquirri, el cordobés, a la feria de Ciudad Real, y cuando venían a Barcelona, pues bueno, era visita obligada también el taller del maestro, los toreros, por el estrecho vínculo que tenía. Sobre todo los hermanos Peralta, los recuerdo mucho también, que eran muy amigos del abuelo. Y bueno, además yo eso me acuerdo de verlos por allí, sí, funcionando. El maestro Palmero, pues tenemos incluso algunas imágenes en las que los hermanos Peralta iban a visitar el museo y tenían mucha relación con tu abuelo. Sí, tenían mucha relación, y eso pues con él y con otros toreros, que incluso había pintado toreros, retratos de toreros, que por eso en el museo de aquí de Almodóvar, en el taller, todavía se conserva algún traje de luces de algún torero, como Juan Belmonte o así, que pintó. Es decir, sería un torero importante el que tenemos el traje de luces. No sabemos de quién sería, pero seguramente de alguien relevante. Pues no sé, a lo mejor sí que lo sabemos y yo no lo sé. Lo preguntaré a mis tíos y a mi padre, a lo mejor ellos lo saben. También hay una tablilla muy interesante en el museo que representa la muerte de Manolete. Es muy pequeñita y solamente se ve la cabeza de Manolete muerto con la sábana. Y bueno, eso era porque a él le atraía mucho todo ese mundo y quiso reflejar a Manolete en el momento de su muerte. Muy bien, Silvia. Bueno, Silvia, y dentro de esta única sala, podemos decirlo, está separada y ya entramos, ya se nos nota ya un poquito más en el Quijote, nos adentramos ya en la aventura de Don Quijote. Aquí no podía faltar el protagonista. Pues sí, la Biblioteca Cervantina está ilustrada con algunos ejemplos de pinturas del tema quijotesco del maestro Palmero. El tema del Quijote es muy muy importante dentro de la obra del maestro Palmero. Él ya desde los años 20 empezó a retratar el Quijote. Empezó a hacer, bueno, el cuadro grande que hay en el museo de aquí de Almodóvar, que representa la muerte del Quijote, y que el original, bueno, esto es el boceto estarcido, el cuadro realmente está en el Museo del Quijote de Ciudad Real, dio pie a luego, en los años 80, empezar a retratar todos los personajes que hablan o no en el Don Quijote. Tenemos a Sancho Panza, a Dulcinea, a todos los estratos sociales que salen en el Quijote, desde el galeote hasta el marqués, Fúcar, Merlín, la poesía, bueno, todos los personajes alegóricos, simbólicos, históricos, todos los personajes que salen en el Quijote están retratados por el maestro Palmero. Y esto es una cosa curiosa porque ya lo veremos en todos estos Quijotes que tenemos aquí, que hay más de 500. Muchos artistas, muchos, a un momento dado se topan con Cervantes y con el Quijote y hacen ilustraciones sobre el tema del Quijote, desde Goya, Fragonard, Segre y Doré, muchos, porque a nadie deja indiferente. Pero ninguno se dedicó a retratar los personajes psicológicos de los retratos de los personajes que aparecen en el Don Quijote. Y esta colección, que está en el Museo Palmero de Barcelona, otra parte está en el Museo del Quijote de Ciudad Real, podemos decir que en ese sentido es única en el mundo. Me comentabas anteriormente además, Silvia, que incluso en el Museo de Ciudad Real hay una sala dedicada al maestro Palmero y con sus obras a Don Quijote. Sí, a ver, de toda la colección cervantina, que son casi 200 retratos del Quijote, 12 se donaron al Museo de Ciudad Real. Antes de que se iniciara la ampliación,
digamos, con el compromiso de hacer una sala Palmero solo dedicada a los personajes del Quijote. Entonces hicimos una selección de esta colección para el Museo del Quijote. Son los 12 mejores retratos, los personajes más importantes. La sala, que se inauguró hace muy poquito, el Museo del Quijote se reinauguró hace, me parece que 2 semanas o 3, sí. Estamos ahora ultimando los detalles con el ayuntamiento para ver la iluminación, los colores, todo, para que quede todo, digamos, adecuado a como la familia que queremos que quede esa sala. Y estamos contentos de que dentro del Museo del Quijote de Ciudad Real, que es el único Museo del Quijote de España, haya una sala Palmero dedicada al tema del Quijote. Sí, muy contentos, y además creo que siendo un pintor manchego que ha dedicado tantísimo tiempo a ilustrar el tema del Quijote, pues parece que todo encaja, ¿no? Claro. Sí. Y Don Quijote y una de sus numerosas aventuras lo refleja muy bien tu abuelo. Aquí está Don Quijote, bueno, pues está que lo dio todo, voy a decir, y lo hemos un poquito magullado, sí. La verdad es que además aquí realmente esta pintura a mí personalmente me encanta, porque realmente refleja no sé cómo decirlo, este pobre Don Quijote, que es que se mete siempre en camisas de 11 varas para acabar maltrecho y magullado, ¿no? Como dice Cervantes, y en este retrato lo vemos claramente. No sé en qué episodio debía ser, seguramente está relacionado a pie delante de la firma, pero seguramente lo podríamos identificar fácilmente de qué aventura se trataba para que quedara así de maltrecho. A mí se me ocurren muchas, pero una de ellas no sé cuál será exactamente. Bueno, Silvia, y también aquí este cuadro es una maravilla, Don Quijote con Sancho, los dos ya un poquito agotadillos del camino, pero precioso el cuadro. Precioso. Aquí yo creo que mucho me temo que es la vuelta a casa, ¿no? O sea, porque realmente es evidente que están en La Mancha después de haber pateado toda España, ¿no? Porque fueron por todas partes, llegaron incluso hasta Barcelona, pero ahora ya parece que es la retirada, ¿no? Ya están como llegando a casa abatidos y se ven detrás los molinos y el típico paisaje de La Mancha tan bonito. Además, qué bien reflejaba tu abuelo, lo que lo has dicho muy bien, el paisaje de La Mancha. La verdad es que las luces, ¿verdad? Te transmite. Sí, la luz, el color, sí, los atardeceres, eso sí, muy bonito. Me encanta a mí también este cuadro, precioso. Bueno, aquí vemos a Don Quijote en una aventura nocturna, por lo que vemos por el colorido. Sí, aquí supongo que será en la escena de la venta, cuando luego posteriormente lo nombran caballero, que hay un momento dado que sale antes de tener todo el follón con Maritornes, que lo va a buscar, bueno, dentro de la habitación. Anteriormente a eso sale en camisón al patio de la venta, y supongo que esta escena debe retratar ese momento. Bueno, Silvia, lo hablamos anteriormente, la familia Palmero está muy, muy relacionada con la obra del Quijote. Cuéntanoslo porque queremos que lo sepa todo el mundo. Bueno, mi abuelo utilizaba a veces personajes de su entorno para convertirlos en personajes del Quijote, porque Don Quijote, Cervantes muchas veces describe y muchas veces te deja mucha libertad. Entonces mucha gente ha dicho que Cervantes pinta y Palmero escribe, ¿no? Entonces él podía elegir un poco libremente los personajes. Entonces yo, por ejemplo, soy la poesía, que es un personaje completamente alegórico en la obra, no habla, y tenía yo 14 años, y además recuerdo perfectamente el día que hizo el retrato. Estábamos ahí en la casa que tenemos en la Costa Brava, en Gerona, y de una sentada en una tarde hizo el retrato de arriba abajo. Una preciosidad. Yo, para mí, el mejor retrato que tengo de él, porque tengo otros que, bueno, discutíamos más, pero en este no había discusión. Después mi prima Laura es Doña Claudia, mi prima Elena es Lucinda, mi prima Cristina es Doña Cristina, y mi hermano pequeño, Marco, es el paje de la duquesa. Luego teníamos un jardinero muy peculiar que tenía una barba blanca y era un personaje, bueno, lo queríamos todos mucho porque realmente era un poco encorvado y, bueno, era muy peculiar. Y lo convirtieron en Merlín. Y de hecho ese se puede ver en el Museo del Quijote de Ciudad Real. Como además es un retrato fantástico de Merlín, que es Alejandro Gibernau, que fue nuestro jardinero. Pues Silvia, tendremos que ir a Ciudad Real y quiero que nos acompañes. Hombre, y tanto, es un placer para mí cuando esté la sala terminada, que además mi hermano aportará algunos
2 cuadros o 3 más para completar y que esté realmente la saga representada, tanto el abuelo como el nieto. Cuando esté listo, con muchísimo gusto. Y además le diría a mi hermano que venga para que él mismo pueda explicar su obra. Me encantaría, sería un orgullo para nosotros. Bueno, Silvia, nos contabas antes de la infancia con el abuelo. ¿Cómo recuerdas ahora mismo? ¿Cómo recuerdas al abuelo, al maestro Palmero? Bueno, lo recuerdo muchas veces con su faceta de abuelo, de ternura y de bueno, ya abuelo ya, y muchas veces tenía un genio bastante importante. Entonces depende cómo lo pillara, si estaba pintando o viendo, pues lo recuerdo también las dos cosas, ¿no? La dulzura y el mal genio por igual. Era un artista sin duda y un genio, lo has dicho muy bien. Sí, bueno, ya dicen, ¿no?, que hay veces que la frontera entre el genio y la locura es un poco fina, ¿no? Sí. Pero no, bien en general, la verdad es que tengo muy buen recuerdo de él y bueno, yo y todos nosotros. Lo que sí que me acuerdo que nos hacía hacer dibujo obligatorio. Entonces, era asignatura obligada. Era como en verano compró unos caballetes, 7 caballetes, uno para cada nieto, y compró esculturas pues griegas, romanas, la Venus de Milo, el David, bueno, y nos llenó todo un espacio grande de esculturas y el caballete con el carboncillo. Y nos ponían allí 2 horas obligatoriamente a todos los nietos a hacer dibujo. Yo era muy mala. Eso es decir, ¿cómo erais los nietos? Yo muy mala, era la peor. No me hacía mucho caso en ese sentido porque no veía la luz, no lo veía. Mi hermano era realmente el más privilegiado en ese sentido, le tenía mucho más, o sea, siempre le ha tenido a mi hermano un poco de devoción porque siempre ha visto que era pintor. Y bueno, luego veníamos todos los demás. Sí. Aunque bueno, tengo un primo arquitecto y tal, bueno, todos tenemos un puntillo, ¿no? Pero de eso a ser artista hay mucha diferencia. Pero Silvia, lo más importante y la joya, auténtica joya que podemos ver en esta bibliografía cervantina es las obras que guardaba tu abuelo, perdón. Sí. La colección de libros que hablábamos antes, de la cual ya he comentado que tiene mucha parte de culpa mi padre, que era el gran coleccionista en este sentido de Quijotes, y podemos ver... Con lo cual no me he confundido. No te has confundido, lo has dicho perfecto, muy bien. Porque ya es lioso la cosa con tantos. Aquí tenemos una representación de, pues yo creo que hay del orden de 400 y pico ediciones del Quijote en todas sus versiones, desde en chino, en francés, en español, en catalán, en danés, en inglés, incluso a diferentes ilustradores, Doré, Goya, Fragonard, Dalí, Segreyes, hasta hay un Quijote porno, creo, incluso, porque bueno, también se hizo una versión y también debe estar en algún sitio aquí. Todos los tamaños, todos los editores, todas las épocas. Aquí, por ejemplo, en la vitrina, si nos acercamos, tenemos el ejemplar más pequeño, que es de llavero, que es el más chiquitito de todos, y luego las miniaturas, y aquí tenemos los más antiguos, que hasta una segunda edición, que me voy a acercar a cogerla. Una segunda edición de la primera parte, que claro, que eso es una edición del 1700. Sí, y bueno, ahí está la primera edición, que no tenemos ninguna, porque ya nos hubiera gustado conseguirla, pero no, que esta es la más antigua que hay en esta biblioteca, con todos estos que también son libros del 18 y del 19. Bueno, la verdad es que es una colección extensa de muchos años y que ahora sería muy difícil volver a repetir, porque como todas las cosas de coleccionista, necesitas muchos años, toda una vida. No es a golpe de talonario que puedes conseguir una colección así, sino pues con dedicación y con muchos años, un día aquí, otro día allá, buscando. Bueno, eso la gente que ha sido coleccionista ya sabe perfectamente lo difícil que es. Y lo bonito de esto es que se ha podido complementar con las escenas y con las pinturas del maestro. Y eso le da a esta biblioteca ese aire un poco distinto, ¿no? De poder ver la colección de una familia de Quijotes y sumarla con los cuadros y con la iconografía cervantina del pintor. Bueno, Silvia, la verdad es que esto es una maravilla, ¿eh? Me estoy quedando a la misma alucinando porque yo no lo conocía, el primero que no lo conocía, mucha gente de Almodóvar no lo conoce y la verdad lo que guarda esta sala, además, es la frescura y el recuerdo del maestro Palmero y por supuesto, pues si encima todo esto añadimos pues al Quijote,
pues yo creo que la simbiosis que se crea es esta. Y yo creo que ha quedado precioso y gracias por enseñárnoslo y te damos la enhorabuena por lo bien que está todo y por seguir aún así refrescando la memoria y que siempre perdure la memoria del maestro Palmero. Muchas gracias, y además en este caso, al estar de la mano del dios Cervantes, pues también realmente es mucho más fácil poderlo conservar, porque como Cervantes yo creo que no ha habido más en la humanidad como el Quijote. Es una obra maestra en toda regla. Pues muchísimas gracias, Silvia, y gracias por hacer el esfuerzo, además de venir, como has venido, para estar aquí in situ con nosotros, y tomamos nota. Estaremos en Ciudad Real para que nos enseñes, junto a tu hermano, pues las obras del maestro Palmero y también tu hermano, Freddy, para estar allí. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a vosotros, un placer, de verdad, encantado de estar aquí.